Estamos entonces en Lucas capítulo 21, versos 5 al 38. Si ustedes notan, hoy es una porción bastante larga, 33 versículos. Señales antes del fin. Señales antes del fin. Si usted ha venido siguiendo las enseñanzas sobre la exposición del Evangelio de Lucas, en este punto sabrá que el Señor Jesús se encuentra en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, allá en la capital de Samaria, en Israel. Pero la pregunta que debemos hacernos era: ¿por qué tan importante esta ciudad? ¿Por qué Jerusalén era tan importante? Bueno, los profetas en el Antiguo Testamento, los profetas habían dicho que allí en Jerusalén llegaría el Mesías como rey para cumplir su misión, la misión que tenía de parte del Padre. Y en Jerusalén estaba algo más especial para ellos, y era el templo. El templo en donde literalmente estaba el lugar santísimo, la presencia de Dios, ahí se encontraba de manera específica y especial. Es decir, los judíos sabían que al peregrinar al templo, en el templo, sabían que Dios mismo en el lugar santísimo estaba. Así que el templo era un lugar donde se convertía no solamente de la parte espiritual, sino también de la manera política, de negocios. El templo se usaba para muchas de estas cosas y Jerusalén era muy importante ahí. Así que, hermanos, el Señor, luego de haber pasado alrededor de 3 años enseñando y demostrando que era Dios encarnado, está en la ciudad de Jerusalén, donde hay multitud de personas. Unos por cercanía, otros por curiosidad, otros a lo mejor por buen reconocimiento en su corazón de lo que era Dios. Iban al templo, y ahí en el templo, cuando él llega a Jerusalén, específicamente en el templo, lo vimos en enseñanzas pasadas, ha tenido en esa área una sección de preguntas y respuestas. ¿Recuerden? Le preguntaron sobre su autoridad, le preguntaron sobre la resurrección, le preguntaron a él con respecto a pagar tributo, y en donde los que lo cuestionan realmente ya no tienen otra cosa que aceptar que él es lo que dice ser. Literalmente, Jesús de Nazaret dice ser el Hijo de Dios. No tenemos cómo refutarle. Este hombre definitivamente, así que busquemos la forma para más bien matarle, porque no le podemos cuestionar. Luego que sale del área del templo, los discípulos ven por un lado que él está viendo. Recuerden que está el atrio de las mujeres, donde las mujeres están y estaban las ofrendas, y él ve eso, como algunos estaban depositando algunas ofrendas, y él dice que esa mujer que solo había echado 2 moneditas de cobre, había echado más que el resto. Salen del templo, y Mateo, el evangelio sinóptico, Mateo nos dice que están en el monte de los olivos. Y estando en el monte de los olivos, los discípulos le hablan sobre la majestuosidad del templo. Algunos dicen que ellos van saliendo del templo y los discípulos le dicen: maestro, mire lo que hay ahí. Sorpréndase con lo majestuoso que es el templo. ¿Sí? Y él recibe de ellos la pregunta, él le responde sobre esto, pero el Señor aprovecha esto para hablarles sobre el fin del siglo. Es decir, ellos se están preguntando sobre, wow, mire, algunos dicen, bueno, no este templo, lo voy a decir más adelante. Este templo fue el segundo templo de los judíos. El primer templo, dice el que construyó Salomón, dice que estaba construido de tal manera que cuando el rayo del sol pegaba sobre los muros, era imposible verlo porque tenía oro. Y al tener oro, era como si el sol mismo le pegara a los ojos. Era muy difícil verlo. Era majestuoso el templo. Así que los discípulos le preguntan sobre el templo, y él aprovecha para hablar entonces sobre lo que va a pasar en el fin del siglo. Por eso les dije, me gustaría hablarles sobre señales antes del fin. Voy a hacer un paréntesis aquí. Este es uno de los textos
considerados escatológicos. Pastor, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come? Bueno, la escatología habla sobre el fin de los tiempos. Nosotros sabemos como cristianos que Dios creó todo por la palabra. Todo lo que vemos, Dios lo creó, Dios habló y se hizo. Nosotros somos creacionistas, no evolucionistas. Los creacionistas creemos que Dios, siendo Dios, habló y se creó todo. Pero resulta que esto que se creó y que cayó en pecado, que estamos en maldad, esto se va a destruir. Esto va de mal en peor. Perdónenme que sea muy negativo, pero es que la Biblia nos presenta que este no es nuestro mundo, este no es nuestro hogar. Vamos hacia una eternidad. Así que Dios nos va a mostrar, la Biblia nos muestra el final de los tiempos, cómo va a ser. Eso es escatología. Y en esta ocasión, mi intención, hermanos, en esta exposición, no es sentar una posición escatológica o teológica sobre lo que yo creo de este texto, sino exponer lo que el autor está diciendo. ¿Sí? Algunos este texto lo ven de una manera, otros lo ven de otra. En esta hora no pretendo sentar una posición escatológica. ¿Sí? Es decir, algunos creen que la iglesia va a pasar por esto que estamos viviendo, otros creen que se está diciendo en este texto, otros dicen que no van a pasar tribulación. Cualquiera sea el caso, lo que quiero es exponer lo que dice el texto. Cerrando el paréntesis, ¿cómo vamos a observar estos versículos? Que son 33. Bueno, quiero que sepan, hermanos, que voy a estar leyendo mucho. No me voy a detener para enseñar de manera temática, sino expositiva. Y además porque son muchos y el tiempo es corto. ¿Cómo los vamos a observar? A nivel general vamos a ver 3 puntos y es lo que presenta este texto. Número 1, las señales de lo que sucederá con el templo. Eso es lo primero. Las señales de lo que sucederá con el templo. Los discípulos le están preguntando sobre el templo. Bueno, él les va a decir qué va a pasar con ese templo y cuáles son las señales. Lo segundo, las señales de la segunda venida del Señor, de él mismo. ¿Cuándo será el fin del siglo? Va a haber unas señales donde él vendrá por segunda vez. Va a hablar de esas señales. Y lo tercero es las señales de los que esperan su venida. Esos son los 3 puntos de estos 33 versículos. Digo a nivel general porque 2 de los puntos se entretejen entre ellos mismos y por la extensión del texto vamos a ir simplemente leyendo y dando algunas observaciones y aplicaciones. Bueno, ¿qué nos dice Lucas en su evangelio? Vayan a Lucas capítulo 21, verso 5. Miren lo que dice. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas, ¿qué? Piedras. Notan, la palabra clave aquí es templo. Ellos estaban hablando de que el templo estaba muy decorado, estaba muy bonito, tenía hermosas piedras y tenía ofrendas votivas. ¿Qué es eso de votiva, pastor? Bueno, las ofrendas que lo decoraban, no solamente tenía piedras preciosas, entre eso tenía oro, es decir, el templo tenía oro, sino que la gente llevaba también otro tipo de ofrendas que adornaban el templo y eso lo hacía majestuoso, lo hacía impresionante. Bueno, mire, ¿alguien sabe aquí que en el mundo hay una catedral que se tardaron más de 100 años construyéndola y este año la van a inaugurar después de tanta construcción? ¿Saben cuál es? Eso está en Barcelona. Yo tuve la oportunidad allá, la Sagrada Familia. Cada vez que uno iba allá, eso es majestuoso, es una cosa impresionante, pero también se decoraba con muchos andamios. Por años habían andamios por todo lado. Pero por fin la van a inaugurar. Si la Sagrada Familia, que es un templo católico, genera impresión, o aquellos que han ido aquí a la catedral en Bogotá, como que wow, esto cómo lo hicieron, esa cúpula, todo eso. El templo en Jerusalén era majestuoso. Así que ellos le estaban hablando y él les dice a ellos, verso 6, en cuanto a estas cosas que ustedes ven, ¿qué es lo que están viendo?
El templo. ¿Qué es lo que están viendo? Su majestuosidad. ¿Qué es lo que están viendo? Sus adornos. ¿Qué es lo que están viendo? Lo que brilla el templo. Él les dice, en cuanto a las cosas que ustedes ven, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, en que no sea destruida. Noten esto. Los discípulos están diciéndole, Señor, ¿te impresionas por el templo? ¿Saben una cosa? Algunos dicen que algunas de las piedras que se colocaron para el cimiento de los templos pesaba casi media tonelada, una sola piedra. ¿Usted se imagina eso? Y el Señor les está diciendo a los discípulos, llegará el día que eso que a ustedes les genera impresión no quedará piedra sobre piedra. En pocas palabras, se va a derrumbar. Va a quedar destruido, no va a quedar nada. Bueno, los discípulos ya habían escuchado eso. Regrésese a Lucas 19, verso 41. El Señor, a su llegada a Jerusalén, ya había hablado de lo que iba a pasar en Jerusalén. Mire lo que dice Lucas 19, 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué dice? Lloró sobre ella, lloró por ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu salvación. ¿Notan? El Señor está llegando a Jerusalén. Dos capítulos anteriores está llegando y dice, oh Jerusalén, cuánto me duele el dolor que va a sentir esta ciudad. Me duele porque no quedará piedra sobre piedra. Tus hijos van a sufrir, los van a llevar esclavos. Él sabe, Él es Dios, Jesús es Dios. Y Él está profetizando sobre Jerusalén y sobre el templo. Ya había hablado de que no quedaría piedra sobre piedra. Bueno, pastor, ¿y cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió? Esa profecía se cumplió. Si usted va a la historia, usted que está viendo esto, si usted va a la historia de la humanidad, en Jerusalén en el año 70, a manos de legiones romanas bajo el mando de Tito, un general llamado Tito, durante la primera guerra judeo-romana, específicamente en el año 66 después de Cristo, estalló una revuelta judía contra el dominio romano. Mire, la historia cuenta que los judíos eran numerosos, pero el imperio lo manejaba ¿quién? Roma. Roma tenía los soldados. Así que los judíos, cuando ustedes escuchan de Simón el Celote, los celotes eran como los guerrilleros del tiempo. Como los guerrilleros. Así que ellos dijeron, no, tanta opresión, tanto impuesto, tanta cosa por Roma. Así que ellos generaron una revuelta en el año 66 y el emperador Nerón romano, uno chiquitico, más chiquito que yo, un emperador romano, envió tropas para sofocar la rebelión, y tras su muerte, Vespasiano continuó la campaña de ir contra los judíos allá en Jerusalén y envió a su hijo, un general llamado Tito. Este hombre entró a Jerusalén, su ciudad, y la sitió. La sitió durante mucho tiempo, hermanos. ¿Qué es sitiar? Supongamos que esta es la ciudad y la rodean los enemigos y no dejan que nadie salga. El que salga lo mataban. Pero entonces adentro un sitio es que los dejan encerrados y como no puede entrar comida, se mueren de hambre, se debilitan. Pero cuenta la historia que este hombre Tito empezó a armar tierra, así, tierra, hasta que la tierra llegó a la cima de los muros que protegían Jerusalén. Y cuando llegó el momento, subieron todos, bajaron a Jerusalén y la conquistaron. En esa conquista, hermanos, fueron al templo y ellos no querían quemar el templo. Ellos querían era tomar la ciudad.
Pero cuando ven el templo y el templo tiene oro, ¿cómo sacamos el oro? ¿Cuál era lo más fácil? Lo quemaron y al quemar el templo, el oro se derritió y se llevaron el oro. Eso fue lo que pasó. ¿Cuál templo fue destruido, pastor? Recuerden ustedes, David le prometió un templo a Dios y ese templo no lo pudo construir él por su pecado, lo construyó Salomón. Pero a causa del pecado, ese templo fue destruido. ¿Recuerdan ustedes? Babilonia y Asiria destruyeron ese templo. Pero luego de 70 años de esclavitud, Dios le permitió en la época de Nehemías, Esdras y Zorobabel, construyeron ese templo, pero un rey llamado Herodes que lo embelleció. Es decir, este templo que destruyeron ellos fue el templo que se reconstruyó en la época de Nehemías, que usted lee Nehemías que reconstruyeron. Pero Herodes, que era un hombre poderoso, construyó este templo. Más que construyó, ya estaba construido y lo embellece de tal manera que la gente iba allá y quedaba impresionado. Bueno, algunos dicen que ese templo entonces, por eso lo incendiaron, porque tenía ¿qué? Oro. Estoy siendo claro. Una vez más, los discípulos dicen, maestro, mire ese templo, ese es nuestro orgullo. Eso nos genera orgullo. Y el Señor dice, bueno, llegará el tiempo que sobre esto no quedará piedra sobre piedra. Déjeme dar algunas observaciones. ¿Saben una cosa? Los discípulos han caminado 3 años con el maestro y él nos deja ver con esto del templo que no quiere que pongamos la mirada en templos, sino en él. Él no quiere que pongamos la mirada en majestuosidad. Hay gente que hoy en día dice, mire cómo tengo la iglesia. La iglesia somos nosotros. ¿Sí? Él no habita en templos hechos por manos humanas. Hermanos, por otro lado, déjeme dar una observación. Dios habitó inicialmente en un jardín. Es decir, Dios se paseaba en un jardín y Adán y Eva hablaban directamente con Dios. A causa del pecado fueron expulsados y Dios habitó primero en una carpa, en una campaña. Luego esa pasó a un templo. Dios habitaba en ese templo, pero el templo fue destruido y Dios habitó luego en una persona. ¿Cuál fue esa persona? El Señor Jesús. Dios habitó en un jardín. Dios habitó en un templo o en una campaña, Dios habitó en una persona, pero hoy en día Dios está habitando ¿en quién? En un pueblo. Dios habita en nosotros. Ahí Dios vive. Así que hermanos, Dios nos deja claro que ahora quiere que pongamos la esperanza en Él, no en cosas físicas, porque este templo no va a poder ser destruido. Con todo lo anterior, mis hermanos, o mejor dicho, los discípulos han escuchado del Señor, no le recriminan, sino que le preguntan. Mire lo que le preguntan, Lucas 21:7. Le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo qué será esto? ¿Cuándo será esto? ¿Notan? Los discípulos escuchan del Señor algo que para ellos es orgullo, ¿cierto? Voy a meterme aquí en problemas. Maestro, ¿y tú qué opinas del mejor equipo de fútbol de Colombia? No, va a pasar a la B. A ver, con mi equipo no se meta. Con mi equipo no se meta, que nosotros somos, mejor dicho, tenemos mucha plata y nos llamamos de esa misma manera. ¿Sí? Y los otros no, nosotros tenemos la fe que se necesita. Y empiezan así. Vea, llegará el día que van a pasar ni siquiera a la B, van a estar por abajo. Como Él es Dios y han caminado 3 años, dicen, no. ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo hablas de nuestro? No le preguntan, sino le dicen, Señor, ¿cuándo va a ocurrir esto? Es lo que le preguntan. ¿Cuándo ocurre? Viene el verso 7. ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén qué? Porque era su orgullo. ¿Cómo así que el templo, que es nuestro orgullo, va a ser destruido? ¿Cuándo va a suceder esto? Ellos están preguntando del día que sucederá la destrucción del templo y las señales que ocurrirán. Para ampliarlo un poco más, miremos, vayan a Mateo 24:3. Mateo 24:3 realmente le hacen 3 preguntas importantes. Estando sentado en el monte de los olivos, notan, Mateo dice que es en el monte de los olivos. Los discípulos le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Hablando de la destrucción del templo.
¿qué señal habrá de tu venida? Y hay otra pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Notan que ahí hay tres preguntas? Así que Lucas solamente nos dice que ellos le preguntan del templo, pero aquí se van a entretejer esas tres preguntas. ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Qué señal habrá de tu venida y la del fin del siglo? Realmente aquí hay tres preguntas. Como lo mencioné anteriormente, entonces, las señales que sucederá con el templo, las señales de la segunda venida y las señales que esperan su venida. Bueno, con respecto al templo, verso 8, como les dije, voy a estar leyendo. Verso 8 de Lucas 21, por favor. Miren lo que dice. Entonces les dijo, miren que no sean, ¿qué? Engañados. Noten, están preguntando cuándo va a ser destruido el templo. Él dice, miren que no sean engañados. ¿Y por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Es decir, antes de la destrucción del templo van a venir personas diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayan en pos de ellos. Y cuando ustedes oigan de guerras y de sediciones, es decir, de rebeliones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación. Recuerde, Roma contra Judea. Sí, el reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Verso 12, pero antes de todas estas cosas, les echarán mano. Recuerden lo que hicieron con los apóstoles, les echaron mano, los van a perseguir, los entregarán a las sinagogas, a las cárceles, y los llevarán ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. El Señor les dice, ustedes me están preguntando, ¿cuándo va a ser la destrucción del templo? Pues todo esto va a ocurrir antes de que eso pase. Verso 13. Y esto os será ocasión para dar, ¿qué? Es decir, la persecución es para que testifiquen. Verso 14. Propongan en sus corazones no pensar antes cómo van a responder en su defensa. ¿Por qué? Porque yo les daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Recuerden cuando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y 5, donde fueron llevados allá a la sinagoga, y los que estaban allá en el templo dijeron, no, definitivamente esta gente tiene que andar con Dios, porque sus palabras, estos son pescadores, ¿cómo hablan de esa manera? Fueron llevados, y dice verso 15, porque yo les daré palabra de sabiduría. Verso 16. Mas ustedes van a ser entregados aún por sus padres, por sus hermanos, sus parientes, amigos, y matarán a algunos de ustedes. Mataron a Jacob, ¿de acuerdo? Serán aborrecidos por todos por causa de mi nombre, pero ni aún cabello de vuestra cabeza, ¿qué? Perecerá. En otras palabras, así a ustedes los maten, tranquilos, que al fin y al cabo su muerte es mejor vida para ustedes, porque su mejor vida está en la eternidad. Verso 19. Con su paciencia ganaréis vuestras, ¿qué? Almas. En otras palabras, ustedes se salvarán si se mantienen firmes en su fe a pesar de todo. Pero cuando vean a Jerusalén, ¿qué? Rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Sepan, es decir, ustedes me están preguntando cuándo van a destruir el templo. Cuando ustedes vean que Jerusalén la rodean ejércitos, ahí va a ser, ahí va a ser. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. En otras palabras, estos son los días en que Dios traerá castigo para cumplir todo lo que los profetas han dicho. Verso 23. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos por a todas las naciones, y Jerusalén será ahollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles, ¿qué? Se cumplan. Esa gente va a ser destruida.
¿Notan? El Señor les dice, en otras palabras, ustedes me están preguntando sobre lo que les dije que esto va a ser destruido. Cuando ustedes vean Jerusalén rodeada de ejércitos, va a haber tal calamidad terrible, va a ser esto destruida. Dice la historia, hermanos, que la destrucción de Jerusalén fue tremendo. Mataron a más de 1 millón de judíos. A más de 1 millón de judíos mataron en ese tiempo. Esto más adelante lo va a decir, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Algunos ven este pedazo de la escritura como el final de los tiempos. No, esto está hablando de la destrucción ¿de qué? Del templo. Pero miremos las señales de la segunda venida del Señor. Verso 25. Él como que cambia aquí el tema y dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. Hermanos, mire, todo el tiempo ha habido terremotos, todo el tiempo ha habido eclipses de lunares y solares, todo el tiempo ha habido guerras, rumores de guerras, pestilencias. Pero si ustedes notan, lo que la Biblia está diciendo es que como que esto se va incrementando, como que cada día más, como que la enfermedad mata a más personas. Estoy siendo claro. Entonces, la gente tendrá tanto miedo de que se va a desmayar por lo que pasa en el mundo, pues aún los astros van a temblar. O sea, antes de la segunda venida del Señor, la muerte, las pestilencias va a ser más visible de lo normal. ¿Me explico? A pesar de que no ocurre. Porque hay gente que dice, en la época de Stalin, en la época de Hitler, en la época de tal cosa. Siempre han habido guerras, pero a medida que esto se va incrementando como que va de menor a mayor. Mire lo que dice el verso 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. Es decir, la gente va a tener temor. Verso 27. Entonces, ¿notan? Cuando el problema vaya de menor a mayor y la gente ya tenga miedo de salir a las calles, que ya no le tenga miedo solo a la gente, sino a las catástrofes naturales, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y ¿qué? Ahí verán, ahí vendrá la segunda venida del Señor. Segunda venida. Es decir, hermanos, aquellos que dicen que esto va a mejorar, déjenme decirles, bajarlos de este barco. Esto no va a mejorar, esto va de mal en peor, porque este mundo se va a acabar. El venidero es el que va a ser el mejor. ¿Dice usted amén a eso? Viene un momento en que los cristianos vamos a recibir la herencia esperada. Ahora, hermanos, dice una vez más el verso 27, después de todo eso, verán al Hijo del Hombre. Cuando Cristo venga será visible, todo ojo le verá, toda lengua confesará que Él es el Señor, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ya no vendrá como siervo, ya no vendrá a hacerse crucificar, vendrá a hacer juicio a aquellos que no esperaron su venida. Verso 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está ¿qué? Vean, hermanos, cuando la gente tiene temor de las pestes, cuando la gente tiene temor del COVID, cuando la gente tiene temor de las guerras, cuando la gente tiene temor de los ladrones, los cristianos decimos, Señor, tu venida está pronto, ven por nosotros. Nosotros no tenemos temor, porque cuando estas cosas vengan, dice ahí, erguíos, levanten, siéntanse orgullosos. Siéntanse orgullosos cuando esto vaya de mal en mal. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Llegará el día en que ya no habrá más, ya no tendrás que andar así, caminarás. Ya no tendrás enfermedad, ya no tendrás hambre. Así que cuando vean todo eso, el Señor dice, mi venida está pronta. Cuando todo esto comience a suceder, levanten y miren hacia arriba y alégrense. Los no cristianos no se alegran por las cosas malas, nosotros sí,
¿Por qué? Porque eso nos da la esperanza. No se preocupen, porque ya saben que está muy cerca la hora en que Dios los va a liberar. Y su pueblo dice, amén. Eso es la esperanza del cristiano. Ahora, luego de hablar de su venida, ¿cierto? Regresa al tema de Jerusalén y les habla del templo, de lo que ocurrirá. Verso 29, mire lo que dice. También les dijo una parábola. Miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, saben por ustedes mismos que el verano, ¿qué? Hermanos, a lo mejor algunos de ustedes, yo he tenido ese privilegio de ir a países, o yo no sé usted que me ve, yo he tenido el privilegio de ir a países en las 4 estaciones. He ido en invierno, he ido en verano, he ido en otoño y he ido en primavera. Y yo he ido cuando uno dice, es unos troncos. En España, por ejemplo, son unos troncos pelados. Y los dejan ahí. Yo le digo, ¿y por qué no rompen los troncos? Dice, no, es que eso va a brotar. Cuando venga el verano, eso brota nuevamente y usted viera cómo crece. Pues eso es maravilloso. De la primavera y todo eso es algo hermoso. Esta palabra solo lo entienden los que entienden la primavera. Está diciendo ahí, cuando ustedes vean, sí, esa parábola, que la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, saben ustedes mismos que el verano, ¿qué? Está cerca. Verso 31. Así también ustedes. Él está haciendo la comparación para hablar de Jerusalén. Cuando ustedes vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto, ¿qué? Ahí le responde las dos cosas. Cuando ustedes vean de guerras, de rumores, de cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Pero por otro lado, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Algunos interpretan como que esta generación es la generación de los gentiles. No, la destrucción del templo fue 40 años después. En el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido. Esta generación, él está diciendo, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto, ¿qué? Acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. O sea, en otras palabras, en 40 años hablamos. ¿Y qué pasó? Jerusalén fue destruida. Dios cumple su palabra. Rápidamente recordemos. ¿Qué hemos hablado? Hemos hablado de las señales de lo que sucederá con el templo. Hemos hablado de las señales de la segunda venida del Señor. Ahora hablemos como tercero de las señales de los que esperan su venida. Señales de los que esperan su venida. Verso 34. ¿Qué dice el verso 34? Mirad también por vosotros mismos. Es decir, si yo sé que hubo la destrucción de Jerusalén y sé las señales que nos muestran la venida del Señor, dice, tengan cuidado por ustedes mismos. Hágame el favor, usted que sabe eso, tenga cuidado de ustedes mismos. Que sus corazones no se carguen de glotonerías, embriaguez y afanes de esta vida. Es decir, hay unas señales de los que realmente creen que Jesús viene por segunda vez. Los que creen que Jesucristo viene por segunda vez están teniendo cuidado de no andar en glotonerías. ¿Qué es eso? De andar en banquete en banquete. Segundo, no andan en borracheras. Y tercero, no andan en las cosas que esta vida les ofrece. Eso es lo que es. ¿Cuáles son las señales de los que esperan su venida? Que no andan en las cosas que este mundo promueve. La gente anda en, bueno, ya lo vamos a hablar ahorita, pero en aquello que están esperando su Señor. Una vez más, vayan al verso 34. Miren por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen, no se inclinen a las que glotonerías, que su corazón no esté inclinado. Es que aquí hay una fiesta, aquí hay otra fiesta, aquí hay otra celebración, aquí hay otro, y se la pasan de evento en evento. Segundo, de borrachera en borrachera. Tercero, de afán en afán. ¿Me explico? Y dice, y venga de repente sobre ustedes, ¿qué? Aquel día. Es decir, tengan cuidado, dice
el Señor Jesús, porque de repente vendrá. ¿Por qué? Verso 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz ¿de qué? En otras palabras, que no lo agarre por ahí, ¿cierto? Con el pastor López. Más bien que lo agarre con el pastor Hans estudiando la palabra y no con pastor López. Que cuando el Señor Jesús venga no lo encuentre por ahí, ¿cierto? Gritando y diciendo, esto es mi favorito. Que su favorito sea el Señor. Entonces, ¿qué hacer sobre eso? ¿Sí? Para que no lo agarre de sorpresa, diría otra versión. Verso 36. ¿Qué hay que hacer ahora? Velad. Velad. Pues en todo tiempo. Orando que seáis tenidos ¿qué? Por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mírenme acá, hermanos. Lo que está diciendo el Señor es, velen como que hace un vigilante. Está vigilando en todo tiempo, en oración. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga por segunda vez, diga como aquellas mujeres vírgenes, ¿sí? Entren. Y a las que no prepararon sus lámparas, no tienen entrada acá. O que escuchen aquellas palabras, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermano, que usted y yo velemos, que estemos tan en las cosas del Señor, que no tengamos preocupación. Si Cristo viene hoy, pues me voy con Él. Amén. Me voy con Él. Y el verso 37. Así que de esto, señales de los que esperan su venida, ellos tienen cuidado de sí mismos y están velando en oración constantemente. El verso 37 dice, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se sentaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle. ¿Dónde? Érele al Señor. Concluyo y aplico, hermanos. Dios dijo que el Señor vendría y vino. Los profetas dijeron que el Mesías vendría y vino. El Señor Jesús dijo que Jerusalén sería destruida. ¿Y qué pasó? Fue destruida. Más que Jerusalén, el templo fue. Hoy en día existe el muro de los lamentos. Es lo único que queda de ese templo. Y eso pasó, fue destruida. También dijo que volverá y esta no será la excepción. ¿Saben una cosa? Usted que me escucha, usted que me está viendo, Jesucristo dijo que vendrá por segunda vez y cuando menos lo esperes, vendrá. No estés jugando al cristianismo, porque como dijo el Señor Jesús, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así que velemos, así que estemos en las cosas de Él, para que cuando venga diga, Señor, aquí estoy, firme mi capitán, como decía por ahí Peter Albeiro, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿estás preparado? Si Cristo viniera hoy, ¿estás preparado? ¿Tienes organizadas tus cositas? Aquí, como lo expresé al comienzo, no pretendo sentar una posición escatológica. Si usted a lo mejor tiene preguntas y me va a escribir, o usted, nos sentamos y hablamos de cuál es la posición que tengo. Pero sí quiero dejar claro que el Señor volverá por segunda vez y que mientras esto ocurra, habrá señales que muestran que Él viene. La pregunta es, ¿lo estás esperando? Sea que creas que no pasará la tribulación o que sí pasará la tribulación, lo que sí es seguro es que Él volverá y vendrá cuando menos lo esperemos. Y tú que me escuchas y no has hecho oídos sordos, aunque al parecer las cosas que este mundo dice son muy atractivas, déjame decirte que el mundo venidero será mucho mejor. El mundo venidero no se va a poder comparar cualquier cosa que vivas en este mundo con lo que Dios tiene preparado. En Cristo todo es mejor. Para eso necesitamos venir en arrepentimiento y esperar su venida. Amén. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por escucharnos. Y gracias por darnos esperanza, que aunque este mundo día a día se va empeorando, eso nos da a nosotros gozo y esperanza porque tu venida está pronto. Como dice tu palabra, será en un abrir y cerrar de ojos. Será como el relámpago.
Será como un ladrón que viene en la noche, cuando menos lo esperamos. Así que hoy dígale, yo espero tu venida. Espero que vengas por mí. Ayúdame a estar preparado para cuando tú vengas por mí. Y si tú has estado viviendo en glotonerías, en borracheras, en afanes de este mundo, dile, Señor, perdóname. Perdóname porque mis pecados han sido muchos, pero tu gracia es mayor. Sé que por Cristo puedo ser salvo. Quiero vivir para ti y permíteme de aquí en adelante esperar tu venida. Gracias por tu palabra y oramos en Cristo Jesús. Amén.